Muy bien, vamos a dar lectura entonces en Esdras capítulo 1 y vamos a leer el primer capítulo del versículo 1 al versículo 11. Esdras capítulo 1, versículos 1 a 11. Dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén. Para poder entender bien este comienzo del libro de Esdras, es importante que veamos un repaso de la historia de el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En el año 2000, antes de que naciera Jesucristo, Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Abraham era de un lugar llamado Ur. Abraham no creía en Dios. Por lo que vemos, él era de una ciudad muy idólatra. Pero él de una o de otra manera se convirtió a Dios y aceptó que él era el único Dios y el único creador. Y entonces Dios llamó a Abraham 2000 años antes de que naciera Jesucristo, para que él saliera de su tierra, dejara a su familia y él comenzara a viajar hacia la tierra que Dios quería darle a él y a su descendencia. Dios le prometió una gran descendencia, tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y le prometió una tierra donde su descendencia iba a vivir. Abraham
y Sara no habían tenido hijos. Sara era estéril. Pero a los 90 años de edad, cuando Sara tenía 90 y cuando Abraham tenía 100 años, Dios obró en la matriz de Sara para que ella pudiera quedar embarazada. Imagínense, a los 90 años de edad, Dios tocó el vientre estéril de Sara y Dios les dio ese hijo que se llamó Isaac. Esto quiere decir que Dios tiene el poder para tocar el vientre de una mujer que es estéril. Pero a veces lleva eso tiempo. A veces uno quisiera tener hijos y no los tiene y eso causa gran angustia. Pero si lo dejamos en manos de Dios, Él puede hacer el milagro, si Él así lo desea, de darle a alguien el hijo que tanto él o ella desean. Entonces de Abraham nació Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. Y de Jacob, a él le nacieron varios varones, y de cada uno de esos varones iban a nacer las tribus de Israel. De ahí iba a salir el pueblo de Israel. Jacob tuvo un hijo llamado Rubén, otro llamado Gad, otro llamado Neftalí, otro llamado Leví, otro Judá, otro José. De José salieron dos tribus, Manasés, Efraín, Zabulón, y así se fueron, así fue creciendo el pueblo de Israel. Pero ¿se acuerda qué le pasó a José, el hijo de Jacob? ¿Qué hicieron sus hermanos con él? Lo vendieron, ¿verdad? Lo traicionaron. Primero lo iban a matar, luego dijeron, no, mejor no lo matamos. Lo echaron en un pozo. No lo querían porque él les contaba sueños donde él anunciaba que un día sus hermanos y sus padres se iban a postrar ante él. No lo querían. Le tenían envidia también porque él era el hijo que Jacob más amaba. ¿Se acuerdan que le dio una túnica de muchos colores, bien hermosa? Y los hermanos de José lo odiaban. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo tiraron en ese pozo. Y en eso fueron pasando unos ismaelitas, y ellos compraron a José como esclavo, se lo llevaron a Egipto, y ellos se lo vendieron a Potifar. Potifar era una persona muy importante en el reino del faraón. Y José llegó de su tierra hasta Egipto. Su papá y sus hermanos se quedaron en la tierra de Canaán, o la tierra que hoy es Israel. Pero hubo una gran hambre, y Dios permitió que los hermanos de José y su padre se reunieran con él. Pero ahora José ya no era un esclavo. Ahora José era el gobernador de Egipto. Imagínense cómo José pasó de ser siervo a ser gobernador de un país tan importante como Egipto. Ese es el Dios que tenemos. Él es aquel Dios que honra a los que le honran. José allá en su tierra, lejos de su tierra, lejos de su familia, no se olvidó de Dios. No se olvidó de Dios. Confió en Dios y Dios le prosperó. Así también con uno. Cuando uno no se olvida de Dios, cuando uno pone a Dios en primer lugar, Dios recompensa eso. Y Dios obró para que los hermanos de José y sus padres pudieran ir a Egipto
y pudieran reunirse con José y pudieran tener comida. ¿Sí ve cómo se cumplieron los sueños de José? José les dijo, un día se van a postrar ante mí. Y así fue. Pasó el tiempo y llegaron a Egipto y se postraron ante José porque necesitaban comida. Y entonces allí permanecieron en Egipto los hijos de Jacob. Jacob murió, José murió, se fueron muriendo sus hijos, pero los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos y los nietos y bisnietos se quedaron en Egipto. Y como eran pueblo de Dios, comenzaron a prosperar en gran número. Y al faraón, el faraón era el rey de los egipcios, a él le dio tanto miedo ver que este pueblo se estaba haciendo tan grande que vivía ahí en su nación, que los hizo esclavos. Fueron esclavos por 400 años. Quizás usted ha visto en la televisión o en algún libro, alguna revista, las pirámides de Egipto. Unas pirámides que son en forma de triángulo. Es posible que los israelitas fueron hechos esclavos para construir esas pirámides. De hecho, a mí me llaman mucho la atención las pirámides. Y aquí en Yucatán ustedes tienen un montón de pirámides. ¿Por qué creen que en todo el mundo hay pirámides? En Yucatán hay pirámides, en la Ciudad de México hay pirámides, en Campeche hay pirámides, en Quintana Roo hay pirámides, en Oaxaca hay pirámides, en Chiapas hay pirámides, en Perú hay pirámides, en Egipto hay pirámides. ¿Por qué? Porque todo regresa a Génesis 11, la Torre de Babel. Los primeros moradores de la tierra construyeron una torre. ¿Y qué hizo Dios? Confundió sus lenguas y se repartieron por toda la tierra. Y yo creo que de ahí el hombre sacó la idea de las pirámides, de la Torre de Babel, que está en la Biblia. Porque todas son casi iguales, son edificaciones grandes. Y así hubo también en Egipto. Y entonces Israel, los hijos de Jacob, el pueblo de Dios, fue hecho esclavo en Egipto por 400 años. Pero ellos no eran de Egipto, ¿verdad? Ellos eran de Israel, de Canaán, su tierra. Y Dios quería que todo este pueblo regresara a la tierra que Él les había dado. Y entonces, por ahí del año 1500, antes de que Cristo naciera, Dios llamó a un hombre llamado Moisés. ¿Y qué iba a hacer Moisés? Moisés iba a sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos por el desierto hasta llegar a la tierra que era de ellos. Ahora eso suena fácil, pero no lo fue. Los egipcios no los querían dejar ir. Dios tuvo que mandar esas 10 plagas, ¿se acuerdan? Los piojos, las ranas, la muerte del ganado, el granizo, y la última, que fue la peor, Dios mató el hijo mayor de cada familia de los egipcios. Y Faraón dijo: váyanse pues, si ustedes quieren irse, váyanse. Y los dejó ir. Y entonces los israelitas, se calcula que eran como 2 millones de personas. No estamos hablando de una familia ahí chiquitita con unos 100 miembros. No, 2 millones de personas. ¿Cómo vamos a mover 2 millones de personas desde Egipto hasta Canaán? Y para llegar, ¿qué tenemos que cruzar? Un desierto. ¿Y cuál fue el primer obstáculo con el que se encontraron? Un mar, el Mar Rojo. ¿Y cómo iban a cruzar? Y ya venían los egipcios porque se habían arrepentido de haber dejado salir a Israel. Pero ¿qué hizo Dios a través de Moisés?
partió las aguas del Mar Rojo. Y todas esas miles de personas pasaron en seco, dice la Biblia. Ancianitos, adultos, jóvenes, niños de brazo, todos pasaron por el Mar Rojo en seco. Ese es el poder de Dios. No hay obstáculos para Dios, hermanos. Él puede hacer hasta lo imposible, porque para Él no hay imposibles. Y cuando ya venían los egipcios, ellos iban cruzando y Dios cerró las aguas y mató a los egipcios. Israel estaba a salvo y ahora tenían que cruzar el desierto. Un viaje que se debió haber tomado poco tiempo, se llevaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su pecado. Y Dios dijo: toda esta generación de adultos se va a morir. Ninguno de ellos va a entrar a la tierra. Y ustedes van a andar dando vueltas en el desierto por 40 años. Y así fue. El viaje que pudo haber sido corto, se llevó 40 años por su desobediencia y por su pecado. Y esto es lo que vamos a aprender en Esdras. Una y otra vez las cosas se complicaron para Israel por su rebeldía. Porque Dios les dijo: hagan tal cosa, y ellos dijeron: no, nosotros vamos a hacer esta otra cosa. Y perdieron 40 años en el desierto. Y por fin, por mano de Josué, ellos llegan a la tierra prometida. Y llegan a la tierra prometida, y Josué le reparte su tierra a Manasés, a Efraín, a Gad, a Zabulón, a Rubén y a todos. Ya todos tienen su tierra, todo va bien. Pero muere Josué. Y Josué era un hombre de Dios que guió a Israel a agradar a Dios. Pero se murió Josué. Y ahora llegamos al tiempo de los jueces. Y en el libro de los jueces usted lee una y otra vez que en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Estaban bien perdidos en el pecado. Los israelitas, que debían de adorar a Jehová, al único Dios del cielo y de la tierra, ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a adorar a los ídolos de Canaán. Cuánta tristeza habrá llenado el corazón de Dios ver que el pueblo que Él había hecho suyo lo habían abandonado por adorar dioses falsos. Y bueno, se le ocurrió al pueblo de Israel que querían ser como los demás países. Ellos querían tener un rey. Eso no era lo que quería Dios. Dios no quería reyes. Él quería ser el rey de su pueblo. Él quería gobernar a través de un hombre. Pero Israel dijo otra vez: no nos interesa eso, Dios. Nosotros queremos ser como los filisteos. Nosotros queremos ser como los moabitas, como los jerjeseos, como todos tienen rey. Nosotros también queremos rey. No, Dios les dijo: les va a ir muy mal si ustedes se ponen un rey. Si ustedes eligen a un rey, yo les voy a castigar y les va a pasar un montón de cosas muy feas. Israel dijo: no nos importa, queremos el rey. Si ven cómo Israel una y otra vez desobedece a Dios y eligen a un rey, y su primer rey fue Saúl. Y después de Saúl, ¿quién fue el rey en Israel? David. David, él fue rey en Israel 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Y Dios le dijo a David que su hijo Salomón iba a ser el rey después de él, y que él le iba a construir un templo. Desde los días de Moisés hasta los días de Salomón, ¿dónde había morado Dios? En el tabernáculo. Era una tienda
de campaña grande que iban moviendo de lugar en lugar. Pero Dios dice, ya no, yo ahora quiero que me construyan una casa, y me la va a construir Salomón. Y entonces Salomón, él mandó a construir un templo hermosísimo, a donde llegaban los israelitas para adorar a Dios. Pero murió Salomón, y el que reinó en su lugar, Roboam. ¿Sí vieron en las noticias que murió la reina Elizabeth de Inglaterra? Bueno, ayer reconocieron a su hijo, el príncipe Carlos. Ahora a él le toca ser el rey, ¿verdad? Porque así se manejaba. Se moría el rey, y el que era su hijo primogénito, a él le tocaba ser el rey, o si era mujer, le tocaba ser la reina. Bueno, en este caso murió David, le tocó a Salomón, murió Salomón, ahora sigue Roboam. Y aquí es donde las cosas se ponen peor. Roboam, él gobernó tan mal a Israel que Dios castigó a Israel. En Primero de Reyes 16 leemos, Dios dividió el reino. Antes era uno solo, Dios dice no, ahora por su rebeldía los divido. Y ahora había el reino en el norte que se llamaba Israel, y el reino en el sur que se llamaba Judá. Ahora está dividido el reino. Y entonces ahora los de Judá tendrían a sus reyes, ahora los de Israel en el norte tendrían sus reyes, pero estos reyes, la mayoría de ellos fueron terribles. Hombres bien malos que llevaron al pueblo de Israel a cometer más y más y más pecado. Y durante todo ese tiempo de los reyes, ellos estaban desobedeciendo un montón de leyes de Dios que ya les había dado. Y Dios les había dicho, miren, si ustedes desobedecen mi ley, yo voy a hacer algo con ustedes. Algo bien feo que iba a hacer Dios. Dice Deuteronomio 28:63, se gozará Jehová en arruinarlos. Está hablando Dios con su pueblo. Se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos, y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. En otras palabras, Israel, ustedes han sido tan malos conmigo que me va a dar gusto arruinarlos y destruirlos, y yo voy a permitir que ustedes sean sacados de su propio país. Dios no es malo, hermanos. Dios ya había soportado rebeldía tras rebeldía tras rebeldía tras rebeldía. Sí, solo para que usted se dé una idea a lo mal que llegó el pueblo de Israel. Los padres en Israel tomaban sus hijos y los llevaban a los altares de los dioses falsos de los cananeos, y dejaban que sus niños fueran echados en el fuego para adorar a esas imágenes. Imagínense. O sea, a ese grado de pecado había llegado Israel, que sus bebés estaban siendo sacrificados para adorar, no a Dios, porque Dios no pide que matemos a nuestros hijos para que le adoremos. No, los estaban matando para adorar a dioses falsos. Es como si hoy alguien que diga ser cristiano esté dispuesto a sacrificar la vida de su hijo por la Virgen María o la Virgen de Guadalupe. Imagínense que llegara así ese nivel. Dios dice, yo voy a dejar que lo saquen mejor de su tierra. Pero había una ley, habían muchas que ellos habían desobedecido, pero había una en específico que a Dios le desagradó que ellos no la habían cumplido.
Fíjese que en Levítico 25 Dios le había dicho a Israel: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña. La viña es la que produce las uvas. La vas a poder podar por 6 años y recogerás sus frutos, pero en el 7º año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Eso quiere decir que en Israel, cuando ya habían llegado a su tierra, Dios les dijo: ustedes pueden sembrar por 6 años. 6 años ustedes siembran, cosechan, siembran, cosechan, siembran, cosechan. Pero llega el año 7, no pueden sembrar. Le tienen que dar descanso a la tierra. ¿Por qué creen que la tierra? El hermano Luis me ha hablado de esto en cuanto aquí, y esto no nomás es aquí en Paraíso, es en todo lugar donde yo he estado y he hablado con la gente acerca de la agricultura. ¿Qué dice la mayoría de la gente? La tierra ya no produce como antes. Ya no produce. ¿Por qué? Porque no se le dio descanso. La tierra necesita descanso. Y por 490 años, casi 500 años, Israel dijo: no le vamos a hacer caso a Dios. No, tenemos que trabajar. Y llegue el año 7, no vamos a descansar la tierra, no. Vamos a volver a sembrar y vamos a volver a cosechar, porque queremos tener más y más y más. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios dijo: está bien. Ustedes no van a guardar la tierra cada 7 años, por 490 años. ¿Saben qué voy a hacer? Por 70 años yo voy a permitir que ustedes tengan que salir de su tierra y se tengan que ir a otro lugar. Porque si tomamos 490 y lo dividimos entre 7, da 70 años. Por 70 años Dios iba a permitir que llegara un enemigo de Israel, llegara, destruyera Jerusalén y se llevara a la gente a otro lugar para ser sus esclavos. ¿Sí ven cómo se repite la historia? ¿Dónde estaban los israelitas tiempo atrás? En Egipto. ¿Qué habían sido en Egipto? Esclavos. Dios tuvo misericordia de ellos, los sacó, los llevó a su tierra. ¿Aprendieron la lección? No. Cayeron en el mismo error y llegaron a estar en otro país otra vez como esclavos. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar estos libros, porque ¿sabe qué es lo que aprendemos de la historia? ¿Sí sabe qué aprendemos de la historia? Que no aprendemos de la historia. Eso es lo que aprendemos de la historia, que no aprendemos de la historia. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos leer la historia, lo que pasó hacia atrás, y podemos ver los errores que cometieron los israelitas, y nosotros a veces seguimos cometiendo los mismos errores de los israelitas. Y todo lo que Dios había dicho, que iban a ser sacados, que su tierra iba a ser destruida y que se iban a ir a otro país por 70 años, se cumplió al pie de la letra. En el año 605 a.C., el país, la nación que gobernaba, que tenía, vamos a llamarla, era la potencia mundial en ese tiempo, unos 600 años antes de Cristo, se llamaba Babilonia. Y su rey se llamaba, no le vaya a poner así a su hijo, o a su nieto, Nabucodonosor. Está muy largo ese nombre, pero así se llamaba, Nabucodonosor. Él era el rey de Babilonia. ¿Y sabe qué permitió que
Dios que hiciera Nabucodonosor, Nabucodonosor llegó a Israel cuando el rey era un hombre llamado Joacim. Y en Segundo de Reyes 24 leemos que Judá fue destruida y que los babilonios se llevaron a muchos a su tierra, allá a Babilonia. Uno de ellos fue el profeta Daniel. Usted ha leído el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Él fue uno de ellos que fue llevado a esa tierra ajena. Leemos ahí en Daniel, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Sitió es que la rodeó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Imagínense, en esos tiempos cuando un reino derrotaba a otro reino, ellos agarraban los ídolos de ese reino y se los llevaban a su tierra y los ponían dentro de su templo para sus ídolos, para que vieran, nuestros dioses son más poderosos que los dioses de ellos. Pero cuando los de Babilonia llegaron a Jerusalén y destruyeron a Judá, no habían dioses. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos adoraban a Dios, a Jehová. Pero ellos vieron que en el templo habían utensilios, cucharones, tazones, cosas que usaban para llevar a cabo todas esas cosas que adoraban a Dios. Imagínense, lo que se usaba en la casa de Dios había sido llevado a otra tierra y fue puesto en los templos de los ídolos. 8 años después, en el año 597 antes de Cristo, Dios permitió que Nabucodonosor fuera otra vez a Judá. Ahora el rey es Joaquín. Usted dice, Joacim, su papá, había sido llevado con muchos otros como castigo de Dios a la tierra de los babilonios. Yo me imagino que Joaquín se ha de haber entregado a Dios y ha de haber servido a Dios en pureza y en obediencia. No, a Joaquín no le importó. Él siguió en el pecado de su padre. A rebeldía. Joaquín, ¿no estás viendo lo que pasó con tu papá? ¿No estás viendo que tu pueblo ya muchos se fueron llevados a otra nación? Joaquín diría, no me importa. Joaquín quiso seguir en ese pecado. ¿Y qué pasó? Llegaron los babilonios, arrestaron, aprisionaron a Joaquín, fue prendido, fue sacado. Todos los tesoros de la casa de Jehová, todos los tesoros de la casa del rey, los rompieron en pedazos y se llevaron a otro montón de israelitas a Babilonia. En Segundo de Reyes 24 leemos que en Jerusalén no quedó nadie, sino solo los pobres. Todos los príncipes, todos los soldados, todos los artesanos, todos los herreros, se los llevaron. Ya Israel había quedado vacía. Casi. Solo se quedaron los que eran los más pobres. Pero ahí no termina todo. No. Dios no había terminado de castigar a Israel. 11 años después, en el año 586 antes de Cristo, ahora el rey es Sedequías. ¿Quién fue el primero? Joacim. ¿Se portó bien? Mal. Fue llevado. Su hijo, Joaquín, ¿se portó bien? No, mal. También fue llevado.
usted dice, Sedequías, la tercera es la vencida, Sedequías sí se va a portar bien. Sedequías va a encaminar a los que quedan para agradar a Dios. No, no le importó. La cosa estaba destruida, desolada, y no le importó. Siguió en el pecado. Ahora los babilonios vuelven a llegar. Ellos vuelven a rodear la ciudad de Jerusalén. Esta vez ellos levantan torres para poder atacarlos mejor. Y rodearon la ciudad de Jerusalén por 2 años. Ustedes traten de imaginarse esto, que hubiese otro pueblo que sea enemigo de Paraíso. Vamos a decir los de San Rafael. Los odian, son sus enemigos y los quieren destruir a todos. Los quieren matar y quieren destruir todas sus casas porque quieren esta tierra de Paraíso. Y los de San Rafael llegan y rodean Paraíso por 2 años. No puede nadie ni entrar ni salir. ¿Qué comienza a pasar? Ya nadie puede ir a Mérida a trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Hay escasez. Escuche lo que dice la Biblia. En 2 de Reyes 25, no hubo pan para el pueblo. Se les acabó la comida. Usted dice, ¿y qué tan feo se puso la cosa en Jerusalén? Dice en Lamentaciones 4, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Imagínense, bebés con tanta sed, pero la mamá ya no está comiendo, ya no está produciendo leche y está tan deshidratado que el bebé tiene la lengua pegada al paladar. Las cosas se pusieron tan mal que se escuchaban en las calles niños gritando, pan, pan, tengo hambre. Nadie les podía dar pan. ¿Se le hace feo eso? Se pone peor. Dice en Lamentaciones 4, los que comían delicadamente, o sea, los que comían un montón de comida, los más ricos, los que comían lo que se les daba la gana, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. De ser príncipes pasaron a ser mendigos. De vivir en las mejores casas y comer las mejores comidas, se convirtieron en indigentes, viviendo en las calles. Pero también dice la Biblia, los que se criaron entre púrpura. Púrpura es esa ropa morada que usaba solamente la gente que tenía muchísimo dinero. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice en Lamentaciones 4:9. Se abrazaron de los estercoleros. ¿Sí sabe qué es un estercolero? ¿No? Yo lo tuve que buscar. Un estercolero era donde juntaban todo el estiércol de la gente, porque no había drenaje. Así de hambrienta estaba la gente, que de vestirse como reyes estaban tan desesperados por comer que se abrazaban donde estaba todo el excremento de la ciudad de Jerusalén. Pero no, la cosa se pone peor. En Jerusalén llegó a haber tanta hambre. Escuche lo que dice la Biblia en Lamentaciones. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día
del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Las mujeres empezaron a tener tanta hambre que mataron a sus bebés, o quizás ya se habían muerto de hambre. Los metieron en agua para hervirlos y así comérselos. Pero eso no es todo. En 2 de Reyes 25, en 2 de Crónicas 36, en Jeremías 39 y 52, los soldados de los babilonios, ellos están rodeando, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén, y de pronto Sedequías y sus soldados piensan que van a poder escapar. No pudieron escapar. Los agarraron, al rey Sedequías y a sus hijos. ¿Y sabe qué hicieron con sus hijos? Les cortaron la cabeza delante de Sedequías, él viendo cómo sus hijos eran degollados, decapitados. Al rey Sedequías le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo mandaron a Babilonia. Y el capitán del ejército de Nabucodonosor se llamaba Nabuzaradán. Y él fue mandado a ir a Jerusalén para destruir la ciudad. Imagínense lo que hicieron: quemaron la casa de Dios, donde la gloria de Dios habitaba. Esos hombres destruyeron el templo y lo quemaron. Quemaron la casa del rey, pero también quemaron todas las casas que habían en Jerusalén. Derribaron los muros que estaban alrededor de la ciudad, así como Campeche, ¿verdad?, tiene el muro, tiene la pared que protegía la ciudad en su tiempo de los piratas. Así también Jerusalén tenía el muro para protegerse de los enemigos. Lo destruyeron, y los que quedaban también fueron llevados a Babilonia en cautiverio. Destruyeron las columnas del templo, las basas, las despabiladeras, las paletas, los cucharones, todos los utensilios de bronce. Destruyeron tantas cosas que se iban a llevar a su nación, a su país, que no podían ni pesarlo. Dios les había advertido. Dios les había dicho que si ustedes no me obedecen, yo los voy a castigar. Les advirtió por Moisés, les advirtió por el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Ellos dijeron: pueblo, si no cambian, si no dejan el pecado, Dios nos va a castigar. No quisieron hacer caso. No quisieron hacer caso. Quisieron seguir en su pecado. Y para cada uno aquí la lección es muy sencilla. Seamos creyentes en Cristo o no seamos creyentes en Cristo, nosotros también muchas veces mostramos la misma necedad de Israel. Dios nos dice: no lo hagas, y lo hacemos. Dios nos dice: no me desobedezcas, y le desobedecemos. Dios nos dice: cree en Cristo, acéptale como tu único Salvador. No lo hacemos. Preferimos desobedecer. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos dejar la maldad, podamos ver el ejemplo de Israel como una gran lección, que no seamos rebeldes a Dios, porque a nadie le va bien cuando le da la espalda a Dios, a nadie. Los israelitas se encontraron en una tierra ajena, siendo esclavos, sin su templo, sin Dios. Nosotros tenemos que aprender que en nuestra vida también hay consecuencias a nuestras malas decisiones.
Dios no perdió el control de las cosas. Uno diría, ya todo se destruyó, ya todos los israelitas se fueron, ya Dios ya no va a hacer nada, ya no va a poder hacer nada. No, ya le había tocado el castigo a Israel por su pecado, pero ahora le tocaba el castigo a Babilonia, por la manera en la que ellos habían tratado a los israelitas. ¿Y sabe qué iba a hacer Dios? De esa gente pagana, esa gente que no adoraba a Él y que era la potencia mundial, Dios iba a obrar para que ellos dejaran regresar a los israelitas a su tierra. Y estos son los 3 libros en la Biblia que se enfocan en eso. Esdras, Nehemías y Esther, esos 3 libros en la Biblia nos cuentan lo que pasó con los israelitas al querer regresar a su tierra. Y hubieron 3 profetas que profetizaron a Israel durante ese tiempo, y son Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces Babilonia tenía que ser derrotada para que Israel regresara a su tierra. No sé si usted ha leído en Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel vio una gran imagen que llegaba hasta los cielos? La cabeza de esta imagen era de oro. Esa cabeza representaba a Babilonia, los que estaban gobernando el mundo en ese tiempo. Pero luego Daniel vio que su pecho y sus brazos eran de plata. Eso daba a entender que después de Babilonia iba a haber otra nación que iba a gobernar el mundo. Esos eran los medo-persas. Luego Daniel vio que el vientre y los muslos de esta gran imagen eran de bronce, y eso representaba que primero iba a ser ¿quién? Babilonia, luego los medo-persas, luego Grecia, que iba a gobernar el mundo. Y él vio que sus piernas eran de hierro. Eso representa a Roma, al Imperio Romano. Y hermanos, Dios es tan poderoso que todo eso ya se cumplió. Primero reinó Babilonia, luego fueron los medo-persas. Quizás usted ha escuchado de Alejandro Magno. Él fue el que hizo expandir el reino de Grecia, y después de Grecia, ¿quién reinó en el mundo? Roma. Cuando Cristo vino a esta tierra, el Imperio Romano estaba gobernando gran parte del mundo antiguo. Todas las naciones están en las manos de Dios. Él hace lo que quiere con las naciones. Y todo se cumplió. Dios había dicho que Babilonia iba a ser derrotada, y así fue. Nabucodonosor reinó por 45 años. Su hijo Evil Merodac reinó por 23 años. Y después reinó su hijo Belsasar, que solo reinó por 3 años. Ahora, si sumamos 45, 23 y 3, ¿qué nos da? 70 años. ¿Ya hablé de un 70? ¿Sí? Israel tenía que estar en Babilonia 70 años. ¿Sí ve? Todo se cumplió al pie de la letra, como Dios había dicho. Y en Daniel capítulo 5 leemos del rey Belsasar. Mandó a invitar a todos sus amigos y tuvo una gran fiesta en su palacio. Y empezaron a emborracharse y a hacer un montón de cosas bien feas. Y Belsasar mandó traer los utensilios del templo. ¿Se acuerdan que se los habían llevado? Ahora estos utensilios que habían sido usados para la honra de Dios, ahora estaban siendo usados en la fiesta de Belsasar.
Pero esa noche iban a pasar dos cosas. Iba a morir Belsasar y el reino de Belsasar iba a ser derrotado, porque ya la cabeza de oro no iba a ser, ahora va a ser el pecho y los brazos de plata, los medo-persas. Y en esa fiesta, Belsasar, borracho con un montón de gente cometiendo todo tipo de pecado, apareció una mano escribiendo sobre la pared. ¿De quién era esa mano? Venía de la presencia de Dios. Y esa mano escribió en el idioma que ellos hablaban, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Básicamente, en resumen, Dios le estaba diciendo a Belsasar: se acabaron tus días, Belsasar, hoy vas a morir. Y así fue. Esa noche llegaron los medos del rey Darío, derrotaron a Babilonia, y ahora los que eran la potencia mundial eran los medo-persas. ¿Por qué tenemos que mencionar todo eso? Porque de los persas iba a salir un rey que se llamaba Ciro. Dios había profetizado en Jeremías 25 y en Jeremías 29 que terminando los 70 años Israel iba a regresar a su tierra. Ya se cumplieron los 70 años. ¿Se va a olvidar Dios de su pueblo? ¿Será que Dios va a poder permitir que un resto de gente que son esclavos de una potencia mundial que no cree en Dios, los van a dejar ir a su tierra? Imposible. No van a querer. Ellos no respetan a Dios. Ellos quieren tenerlos como sus esclavos. Ellos no los van a dejar ir. Claro que sí. Porque dice Proverbios 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Dios, hermanos, Él controla a la gente más importante de este mundo. Nada pasa en este mundo que no sea conforme a su voluntad. Nosotros podemos confiar que pase lo que pase en esta vida, si algo sucede es porque Dios lo ha permitido. El profeta Isaías, en el capítulo 44 y 45 de su profecía, 150 años antes de que naciera Ciro, ¿sabe qué había dicho Dios a través de Isaías? Sería Ciro el que iba a permitir a Israel regresar a su tierra. ¿Y qué creen que pasó? Ahí es donde leímos en Esdras. En el primer año de su reino, ¿qué hizo Dios con su espíritu? Lo despertó. ¿Para qué? Para que dejara a Israel regresar a su tierra para construir su templo. ¿No puede Dios con nuestros problemas? Si pudo cambiar el corazón de Ciro, ¿cómo no va a poder con nuestros problemas? Ciro, él reconoció que Jehová era Dios. Yo creo que Ciro se había convertido a Dios. Yo creo que él había dejado los dioses de sus padres y se había convertido a Dios porque él reconoce a Dios. Y entonces lo que vamos a ver en el libro de Esdras es que en sus primeros 7 capítulos los israelitas van a ir regresando a Jerusalén guiados por un hombre llamado Sesbazar, del que leímos aquí en Esdras 1. ¿Y ellos qué van a hacer? Ellos van a reconstruir el templo. Ese templo que había sido quemado, ahora es tiempo de reconstruirlo. Imagínense, hermano Luis, pertenecer al equipo de albañiles que reconstruyeron el templo de Jehová. Y en los capítulos 6 y 7 de Esdras, ahí es donde se lleva a cabo lo que leemos en el libro de Esther. Y en los capítulos 7 a 10 de Esdras es cuando regresa otro grupo con Esdras y ellos van a ayudar a que Israel adore apropiadamente a Jehová. Y entonces Ciro, él manda a escribir un anuncio: a todo mi imperio
Les quiero anunciar que yo voy a dejar regresar a Israel a su tierra, y yo quiero que ellos regresen y que puedan ofrendar distintos materiales para que el templo pueda ser reconstruido. Imposible. No va a pasar. No, los israelitas eran pobres. ¿De dónde iban a sacar oro, plata? Eran esclavos. ¿Cómo un grupo de esclavos va a construir un tremendo templo para Dios? Para Dios no hay imposibles. Así como Él despertó el espíritu de Ciro para dejar ir a Israel, Dios despertó el espíritu de los que iban a ofrendar y se ofrendó. Dios proveyó, porque Dios siempre provee, ¿verdad? Él nunca falla. ¿Cuándo le ha fallado a usted? ¿Cuántos días usted se ha quedado sin comer? No, hermanos, porque Dios provee. Dios provee. Está como el hermano que sentó a su familia y no tenía nada de comida. Y le dijo a su familia: familia, aún así nos vamos a sentar a la mesa y le vamos a dar gracias a Dios por la comida. No tenían nada. Y cuando él le dio gracias a Dios y le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, amén, de repente brincó una gallina. Esa iba a ser ahora la comida. Dios provee. Dios provee. Y cuando un hermano de Inglaterra hace ya mucho tiempo tenía un orfanatorio con cientos de niños huérfanos, sin padre, sin madre, y él a veces se quedaba sin pan y sin leche para darles. Y a veces pensaba: ¿y qué voy a hacer? Todos estos niños necesitan leche y pan y no hay nada. Y de repente llegaba alguien a la puerta: hermano Jorge, yo hice todo este pan. Dios me puso en mi corazón hacer el pan y dárselo. Dios proveyó. O cuando se quedaban sin leche, de repente alguien tocaba la puerta: hermano Jorge, yo soy el lechero y mi carreta se me descompuso y toda esta leche que yo llevo se va a echar a perder. Mejor désela a los niños. Dios provee. Dios despertó el espíritu de aquellos que iban a ofrendar. Dios despertó el espíritu de aquellos que iban a construir, y todo se está llevando a cabo exactamente como Dios había dictado. Israel, me desobedeces, te vas a tener que ir. Y lo hacen. ¿Y qué pasó? Se fueron. Israel, vas a estar allá 70 años. Y cuando se cumplieron los 70 años, ¿qué pasó con Israel? Ahora regresaron. Hermanos, todo se lleva conforme a los tiempos de Dios. Nosotros podemos confiar en Él. Esto no significa que iba a ser fácil. No, se iban a llevar 15 años para construir el templo. Y vamos a ver que se encontraron con mucha oposición. Porque ahí le va. Le voy a decir un secreto. No sé si se sabía esta o no, pero es aquí entre nosotros. Todo cristiano que quiere servir a Dios siempre va a sufrir crítica, rechazo, sufrimiento, lo que usted me diga. Siempre. Estamos dispuestos a trabajar para el Señor, sabiendo que nos va a costar. Esto fue lo que pasó con los israelitas. 15 años tardaron en reconstruir el templo, pero lo hicieron. Esdras y los demás israelitas, ellos tardarían 60 años hasta llegar a Jerusalén, pero todo se fue dando con la ayuda de Dios. A veces queremos las cosas así, de hoy para mañana, Señor, de hoy para mañana. No, el Señor dice: no, lo vamos a llevar con paciencia. ¿Por qué? Porque si Dios nos diera todo de un momento a otro, ya no confiaríamos en Él. Pero muchas veces Dios nos hace esperar para que nosotros confiemos en Él. A veces pensamos: Señor, ¿por qué tú no has obrado en el corazón de mi familia? Señor, ¿cuántas veces yo he orado por las personas en Paraíso y no hay nada? No quieren.
Hay que ser pacientes. Hay que seguir orando, seguir trabajando, esperando en Él. Bueno, el regreso de los israelitas se fue dando en 3 etapas. Así como fueron 3 etapas en las que se fueron, ahora son 3 etapas en las que regresaron. Zorobabel o Sesbazar, del que leímos aquí en Esdras 1, él fue el que guió el primer grupo para regresar. Luego va a ser Esdras, y en tercer lugar va a ser Nehemías, que es el libro que le sigue a Esdras. Ya vamos a terminar aquí. Ahora, ¿se acuerdan que leímos ahí en Esdras 1? Los utensilios del templo que habían sido llevados a Babilonia, ahora no solamente iban a regresar los israelitas, iban a regresar también los utensilios. O sea, todos esos utensilios que habían sido puestos en templos paganos, habían sido usados en fiestas mundanas, ahora iban a regresar a donde pertenecían, al templo de Dios. Y esto fue por un hombre llamado Zorobabel, Sesbazar. Rápidamente aquí. Deme unos 5 minutos más y ya terminamos. Zorobabel era su nombre babilonio. Significa gozo en la tribulación. Sesbazar era su nombre hebreo y significa extraño en Babilonia. Qué bueno ser como este hombre, ¿verdad? Él dijo: yo me pongo como el que va a llevar al pueblo de regreso a Israel. Yo voy a tomar esa responsabilidad. Su nombre lo dice. Sesbazar, su nombre, creo que yo lo dije al revés primero. No, Sesbazar es su nombre babilonio. Significa gozo en la tribulación. Y eso es lo que necesitamos ser todos. Cuando hay tribulación, estar gozosos en el Señor, sabiendo que Él va a obrar. Y su nombre es Zorobabel. Zorobabel, su nombre en hebreo, significa extraño en Babilonia, y así también debemos ser. Este mundo no es nuestro hogar. Zorobabel no quería estar en Babilonia. ¿Dónde quería estar? Quería estar en su tierra. Así el cristiano, él no se asienta en este mundo, él está buscando el mundo que viene del cielo. Pero este Zorobabel no solamente trajo a sus compañeros de regreso a su tierra, no solamente fue el que guió la construcción del templo en sus inicios, pero si yo llego a Mateo capítulo 1, ¿sabe dónde encuentro a Zorobabel? En el árbol genealógico de Jesucristo. Zorobabel perteneció a la línea de la que nació el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y le recomiendo que lea Mateo 1 para que usted encuentre su nombre ahí. Y entonces se contaron los utensilios que fueron traídos de regreso. Esos utensilios que habían sido usados para mal, ahora van a ser otra vez usados para bien. Y termino con esto. Así nosotros somos como esos utensilios. Nosotros antes estábamos en la inmundicia, pero ahora estamos en la pureza del Señor. Nosotros éramos como esos utensilios antes usados para pecar, para lo malo, para lo perverso. Dice Pablo en 2 Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles o malos, perversos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No seamos como los utensilios allá en Babilonia siendo usados para el pecado. Más bien, seamos como esos utensilios traídos de regreso al templo y usados en pureza para la honra y gloria de Dios.